Sí, un poco para contextualizar, ¿no? A nuestra audiencia, hoy salió una nota publicada, digamos, escrita por Elena Corbalán sobre mi libro. Tuvimos la posibilidad de que, digamos, de conversar acerca del mismo. Y bueno, eso fue el disparador para que tengamos esta, digamos, esta entrevista aquí. Aprovecho de saludar y agradecer, digamos, a Elena por su excelente nota y la repercusión que tiene, especialmente, digamos, con ustedes el mismo día, esta tarde, ¿sí? Así Y es. las preguntas fueron varias, pero básicamente, digamos, estas preguntas ya se formularon hace 4 años atrás, en otro contexto, ¿sí? De la Argentina, pero que sin embargo, digamos, sigue siendo válida la pregunta y la posibilidad de respuesta que ofrezcamos como adultos a las niñas, niños, adolescentes y niñes, ¿sí? En definitiva, lo que llamamos infancias. Y nos pertenecen a todos, a todas y a todes. Pero esto que para nosotros, para algunas personas es algo obvio, para otras no lo es tanto. Y las consecuencias de, digamos, de ese pensamiento de que hay determinados colores para unos y determinados colores para otras, implica sanciones, castigos, eh, mochilas de prejuicios que van a cargar esas personas desde pequeños, desde pequeñas, desde pequeñas, ¿sí? A lo Ujú. largo y ancho de sus vidas. Entonces, Esmeralda, va perdón, por ahí. Sí, sí. ¿quién digita, digamos, eh, estos elementos culturales? En este caso, los colores. Creo que en la nota, es cierto, de página 12, hay unos párrafos destinados a explicar esto, inclusive nombrás un libro de una autora norteamericana que tiene que ver con las infancias de alguna sociedad norteamericana de hace varias décadas atrás, el surgimiento de ciertos colores, ciertos formatos en las ropas, pero yo creo que además de este antecedente, creo que es una antropóloga, no recuerdo, norteamericana que citas en la nota, creo que además actualmente se siguen digitando estos elementos de la cultura. En este caso, tus propuestas son los colores como parte de un disciplinamiento educacional, esto lo digo entre comillas, a nivel personal, ¿no? Como un disciplinamiento cultural donde yo educo niños y niñas en una forma binaria sin tener en cuenta quizás al resto de los colectivos o de una posterior elección de ese niño. ¿Esto es así? ¿Compartís esta Sí. mirada? Hay un marco contextual, o sea, el contexto histórico, digamos, de producción de este producto cultural, digamos, para la redundancia, del libro. Ese contexto de producción tiene que ver con esta Argentina reciente, atravesada por procesos profundos de movilización, digamos, del colectivo feminista, de mujeres y diversidades, digamos, este contexto atravesado por conquistas, ¿sí? Uh-huh. También por controversias, ¿sí? Como es el DNI no binario. Entonces, este es el contexto, digamos, del libro, y tiene, por supuesto, fuentes o referencias, o, digo, en el marco de su producción están los condicionamientos históricos, Uh-huh. pero también están las fuentes académicas, ¿sí? También Claro. está, digo, desde el arte para Uh-huh. producir las ilustraciones, ¿sí? Como también esto que vos decías del disciplinamiento, información como la de los compañeros, compañeras, compañeros de la ciencia política. En nuestras lecturas está Foucault, ¿sí? Uh-huh. Está Bourdieu, otros, además de sociólogos, también pedagogos como Freire, ¿sí? Sí, En sí. definitiva, digo, todo esto está volcado ahí. En la nota de página 12 se menciona una ponencia sobre el libro Ajá. que elaboramos junto a la ilustradora, que es la profesora Georgina Salas, Sí. que es de la provincia de Santa Fe, de hecho de un pueblito que se llama Pellegrini.
Y, digamos, ambas ponemos ahí, ¿sí? En esta ponencia damos cuenta de este marco conceptual y también de nuestro contexto histórico, ¿no? De producción. Y como vos señalabas, hay, digamos, una lectura que tiene que ver con quiénes determinan, en definitiva, este condicionamiento, ¿sí? Que el rosa sea para nenas y el celeste para varones. Y un poco porque, digamos, el libro se elabora de esta manera, de un modo como muy sencillo, expuesto de una manera que puedan entender las personas grandes y también los más chicos. Tiene que ver con que necesitamos herramientas e instrumentos para poder facilitar las instancias, digamos, educativas planteadas dentro del marco de la ESI. También es importante tener en cuenta, digamos, que lo que requieren muchas familias, y esto no solamente dentro del sistema educativo formal, sino lo que necesitan muchas familias es tener herramientas que les permitan decir qué les pasa a ellos con este tema, ¿sí? Y con muchos otros que abre, ¿sí? Se abre un gran abanico por delante, como por ejemplo si se pintan o no las uñas los varones, cómo se hace acerca de la vestimenta, acerca de los juguetes. Es decir, es una puerta que se abre, que la van a transitar los lectores, las lectoras, les lectores, ¿sí? Adultos y de las infancias. Entonces no pretende cerrar un tema, sino que pretende abrir posibilidades de pensamiento acerca de esto y también de actividades. Porque de repente uno dice, o puede decir, en una posición reaccionaria al mismo, posicionarse como diciendo, bueno, pero esto es demasiado obvio. La verdad que no es tan obvio e implica sanciones y castigos. Por eso me interesa mucho el concepto que trajiste de disciplinamiento y que retomábamos que el marco es uno de los marcos para poder pensar el disciplinamiento social de Foucault, porque implica daño y crueldad sobre los cuerpos y las cuerpas, ¿sí? de las infancias. Implica sanciones, implica señalamientos, ¿sí? Estigmatizaciones, ¿sí? Con las que después van a tener que lidiar a lo largo de sus vidas para respetar su propia subjetividad. Entonces, es una herramienta, es una posibilidad para pensar otras cuestiones que nos atraviesan como familias, como personas y también como instituciones. ¿Sí? En este sentido, Esmeralda, hay una frase que decís en la nota de página 12, la citamos, porque cualquier oyente puede ir y googlear página 12, inclusive aportar, ¿no?, para este diario tan importante que sale a nivel online. Pero hay una frase que a mí me quedó dando vueltas cuando decís, elegir es un aprendizaje. Realmente me hizo reflexionar porque me hace reflexionar en todos los aprendizajes que tenemos en los movimientos de género, ¿no? Como el cuestionar lo que fue dado como algo tan normal, como el ADN de la sociedad, que ha sido hasta hace muy poquito y sigue siendo, me parece, este sistema patriarcal, este sistema capitalista. Evidentemente el patriarcado surge de este sistema capitalista, lo ayuda, lo moldea. ¿Por qué decís que de alguna manera estas generaciones más viejitas, en las que me incluyo, por ejemplo, de alguna manera no fuimos educados para elegir con libertad? Veníamos y venimos muchas de nosotras y de nosotros en general de una sociedad que fue marcada a fuego por el proceso militar, iniciado en el 76, con herencias. De hecho, en el libro se menciona el concepto de herencia, ¿sí? Que esto es una herencia que podemos transformar, ¿sí? Como asumiendo el diagnóstico de la sociedad que tenemos, pero proponiendo también alternativas, ¿sí?
Y esto de que elegir es un ejercicio, sintetizarlo de esta manera y por lo tanto educar digamos, las próximas generaciones en elegir, tiene que ver con crear los anticuerpos para prevenir, digamos, sistemas políticos autoritarios, donde se nos constriñe, se nos limita, se nos condiciona de manera cruel a pensar de determinadas maneras, a vivir de determinadas maneras. De hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando se estudia ciencia política, hay un binomio que genera mucha tensión, que es la democracia o la república, ¿sí? Entonces, una sociedad más democrática o más republicana. Entonces, doy este ejemplo para comparar esta situación. Que Estados Unidos rechazó el DNI no binario, ¿sí? Como posibilidad para entrar a su Estado-nación. Entonces, de Argentina, ¿no? Digo, de personas que van a llegar a Estados Unidos con su DNI no binario, van a tener que optar, o sea, todo tiene que coincidir, pasaporte, DNI, y tienen que optar entre ser varón o mujer, ¿sí? Esa es una sociedad que se plantea como una más, conceptualmente como república, más que como democracia, ¿sí? Y nosotros, en esa tensión, en ese binomio, como Argentina, ¿sí? Estamos posicionados como más democráticos, ¿sí? Entonces, son valores en tensión. Por lo general nos comparan a Argentina y Estados Unidos en sus orígenes como Estados-nación por el estudio de sus constituciones, su constitución, su origen, ¿sí? Y se suele ver las similitudes. Pero, por ejemplo, acá hay claramente una tensión que pone, digamos, que hace de contrapunto a Argentina en relación a Estados Unidos, puntualmente sobre los aspectos de la libertad. ¿Sí? Entonces, es interesante esto de que tenemos que aprender a elegir y que eso requiere una socialización cotidiana en el poder elegir, por ejemplo, los alimentos, en permitirle a aquellos niños, niñas, niñes que dicen que no quieren comer carne, respetar esto, no imponérselos, digo, ¿no? Porque estamos también haciendo una transición como argentinos, como argentinas y como argentines, ¿en qué concepto? En aquel antiguo Código Civil y ahora ya no tan nuevo Código Civil, donde se constituyen como sujetos de derecho, como sujetas de derecho, las infancias, ¿sí? Y entonces ya no está este paradigma del patronazgo y tenemos que empezar a concebir nuevas formas de interpretar las subjetividades que están ahí en las infancias, ¿sí? Después hay un elemento, digamos, que tener en cuenta, para lo cual obviamente hay profesionales en la materia que pueden decir mucho mejor que yo esto, pero se preocupan por las depresiones infantiles, ¿sí? En adolescentes y después posteriormente en jóvenes, pero hay un elemento que se comenta en página 12 en función de las dudas que digamos, trayectos que hacen los niños, las niñas, los niñes, en función de esto, de que se les impone, se los socializa de una manera muy violenta, internalizan esto y después no sabemos por qué están deprimidos, ¿no? Después hacemos los como que, ay, sorprendido, ¿qué le pasa? Que no puede elegir si quiere esto, quiere lo otro, qué va a estudiar. A ver, están atravesadas esas dudas por nuestras propias contradicciones como sociedad y que no estamos asumiendo estas contradicciones y que por lo menos, si no se encuentra como una solución, aunque las soluciones siempre son provisionales, ¿sí? Históricas, contextualizadas, esas convenciones, nuevos acuerdos que nos permitan vivir una vida más equilibrada en sociedad y que no tenga complejas de los dobles discursos, de la hipocresía, que es lo que afecta muchísimo a las infancias, porque no están viendo, es decir, viendo nuestras contradicciones, nosotros estamos negando que las tenemos, ¿sí?
Y por otro lado, las instituciones también reflejan estas contradicciones. Y uno cómo puede encontrar su lugar en el mundo si como adultos, digamos, no se les está dando las herramientas, el ambiente, ¿sí? La predisposición para contener, ¿sí? Sí, el problema de alguna manera, y creo que también es histórico, lo decía Foucault, lo vemos en la Revolución Francesa y en cada una de estos hechos históricos y otros también, me parece a mí que tiene que ver con este sistema de jerarquías, como también lo decía de alguna manera Foucault, ¿no? Esta jerarquía que quiere prevalecer, este dominio, en este caso quizás no sea la monarquía, pero sean los grupos financieros que manejan el mundo, por ejemplo, y que necesitan sostener determinado orden. Esto ya es un delirio personal, ¿no? Que lo tengo siempre, digamos, pero es como que estos grupos, de alguna manera, tienen que seguir controlando la mayor parte de las ciudadanías de los países para poder seguir ejerciendo cierto control y seguir ejerciendo, digamos, ciertas ganancias, ¿no? A sus patrimonios personales. Y que también va de la mano, de alguna manera, con cierta asociación, si queremos, con lo político posiblemente. ¿Cómo hace el ciudadano común, digamos, para seguir cuestionando todo esto, para que nos podamos amoldar sin el contrapeso de la otra parte, ¿no? Que siempre va a tender a me hice entender o me fui por las ramas, Esmeralda. No sé si entendiste más o menos mi pregunta. ¿Qué hacemos nosotros frente a semejante claro, sí, porque es como que planteamos, ¿no? El movimiento feminista, la izquierda, determinados grupos que van siempre con, no te digo con la cacerola, porque para mí la cacerola significa otra cosa, sino que va y toma la calle, ¿no? Para hacerse ver, para hacerse escuchar, para conseguir derechos, para ganar derechos, pero de golpe es como que esa maquinaria, ese sistema es más poderoso muchas veces que todos estos reclamos, ¿no? De alguna manera también lo planteaba, no sé si viste en La Sociedad Líquida, por ejemplo, Bauman, en esto de que lo viejo supuestamente ya se fue, pero que nunca termina de irse. O sea, siempre estamos como en ese interregnum, tratando de sobreponernos a aquello que ya no queremos, pero nunca hay un futuro, porque siempre pesa el modelo hegemónico. O no sé si siempre pesa, pero actualmente pesa ese modelo. Hay muchas expresiones en el arte, por ejemplo, en la música, por ejemplo, en la pintura. Hemos desbordado las fronteras, digamos, que imponían solamente los museos, o dentro de los museos hay expresiones, muestras que dan cuenta de este desborde, ¿sí? De que ya no nos presentan determinadas y vamos construyendo nuevos sentidos comunes. Me parece que es por ese lado, que es como decir, bueno, sí están presentes los sistemas hegemónicos, pero también estamos discutiendo esa predominancia, ¿sí? De lo conservador, ¿sí? De esas estructuras anquilosadas, y estamos generando comunidades que empiezan a imponer sus propias prácticas con las que se sienten mucho más cómodos, a gusto, felices o al menos no violentados, ¿sí? Como por ejemplo en lo alimentario, ¿sí? En relación, digamos, por ejemplo, al vegetarianismo, veganismo, por ejemplo, en relación también a las vestimentas, ¿sí? Las formas de consumo que hay en relación a, bueno, a mí este modelo no me representa, no me siento identificada. Antes en algún momento había como un ranking de lo más escuchado, bueno, todo el mundo se manejaba con ese criterio, o con ¿no? el rating, ¿sí? Y sin embargo hoy las sociedades están de alguna manera poniendo en jaque ese tipo de medición del éxito, ¿sí? Y están proponiendo nuevos productos culturales, digamos, se identifican gracias a la virtualidad jóvenes
de un país, ¿sí? Con jóvenes de otra localidad que comparten intereses comunes. Entonces ya no estamos simplemente limitados a tener que quedarnos con lo que pasa territorialmente. Claro. Después, territorialmente, si nos circunscribimos a Salta, por ejemplo, nos atraviesan, digamos, de manera continua la violencia, digamos, contra las mujeres y diversidades, en sentido amplio, no solamente de género, sino culturales, ¿sí? Culturales y de hecho, digamos, se condena a las comunidades originarias a estar relegadas, ¿sí? Y que no tienen el carácter de sujetos y sujetas de derecho, ¿sí? Así es. Están están siendo tratadas como objetos, ¿sí? Que en este caso no sería deseo, sino objetos de manipulación directamente, ¿sí? De la manipulación, digamos, política, social, ¿sí? Entonces, esto es una puerta para también proponer desde Salta, esta Salta conservadora, machista, patriarcal, colonialista, ¿sí? Que también existimos otras personas que estamos entendiendo las cosas de otros modos, ¿sí? No solo las cosas, uno dice las cosas, pero en realidad son las relaciones, ¿sí? Claro. Digo, las relaciones y las prácticas de otro modo, y me parece que eso es interesante, y que podemos encontrar muchísima más empatía incluso, ¿sí? Capaz que en personas, instituciones y comunidades fuera de Salta, ¿sí? Que es digamos, que es lo interesante para generar qué cosa, digamos, fortaleza en este tipo de concepciones que pretendo en este caso, proponer, exacto, para una transformación social, que de hecho, tengo acá un ejemplar, está acá. Lo voy a comprar, Esmeralda. ¿Dónde está? Ya te voy a visitar. Está en la librería Rayuela. Perfecto. Acá en la calle Alvarado, antes de la Buenos Aires. Mira, básicamente de acá, como para comentarte lo que más me interesa, digamos, es esta parte de abajo que dice: paz es jugar con todos los colores. Porque también hay una pregunta que subyace, que es cómo le explicás la paz a las infancias. Porque se vuelve como muy abstracto. Y concretamente cuando son chicos, son chicas, quieren jugar, y se les empieza a decir que no a esto, no a lo otro, no porque tal motivo es si sos varón o mujer. Entonces vos querés divertirte, nada más querés jugar. Y ya eso es un cercenamiento, ¿sí? Y después se preguntan por qué no hay destreza, ¿no?, en la motricidad de ciertas niñas. Si no la dejas subir al sub y baja, si le impedís que se deslice por ejemplo, no sé, algún juego porque es peligroso y es para varones. No, es un juego, ¿sí? Y se presupone que está ahí para que generemos destrezas, ¿sí? Para que además generemos otras cosas. Y no, entonces la nena va a la plaza, ¿no?, por ejemplo, con pollera, con vestido, y no se puede trepar al pasamanos, porque ¿qué van a decir los otros? Le van a ver qué cosa, su ropa íntima, ¿sí? Entonces ya es, no te puedes subir acá, no te puedes subir allá, esto no lo puedes hacer. Entonces no saltamos los charcos, no nos colgamos de los árboles, no podemos hacer esto, y después no sabemos por qué no hay destreza, ¿sí? Claro. Por eso, esto como para ejemplificar lo que decíamos antes, ¿sí? Del tema de nuestras contradicciones como adultos, ¿sí? Así que nos parecía interesante esto, poder transmitir un concepto de paz que estuviera al alcance de la comprensión de las infancias y también la nuestra, ¿sí? Porque nuestros desarrollos, como cognitivos, también están limitados. Si yo solamente estudié como adulto hasta los 20 años, porque después no volví a estar dentro del sistema educativo ni formal ni informal, también significa que me quedé ahí, digamos, ¿sí? Claro. Y que, y en la crianza de, por ejemplo, un hijo, voy a estar con menos elementos para poder cuidar, ¿sí? Para poder llevar adelante el cuidado de esta persona en su complejidad.
Entonces también es una invitación a que podamos hacer justamente acompañamientos en esas crianzas, y no a que, porque yo soy, ¿sí?, la madre, yo soy el padre, yo soy la abuela, se dice acá lo que yo digo y nada más, sino tener en consideración, ¿sí?, el tema que es fundamental y nodal del deseo del otro, ¿sí? ¿Cuál es el deseo, la inquietud, aquella cosa, aquella cuestión que moviliza a ese otro, en este caso, niño, niña, niñe, ¿sí? Ajá. Bueno, Esmeralda Ciuffi, fue un placer volver a contactar con vos y que nos cuentes sobre tu libro, sobre lo que significa, tener una herramienta más para poder cambiar un poquito la cabeza y poder transformar o soñar un mundo mejor y poder llegar a transformarlo, por lo menos con nuestros niños, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Voy a comprar el libro, no lo he leído, lo vamos a leer, lo vamos a colgar. Está donado en la biblioteca provincial, en el complejo de bibliotecas y archivos de la provincia, digo, también en la biblioteca de Rosario de Lerma. Menciono esto, digamos, como para entender también cómo entendemos que debe estar un material de estas características que es al alcance, permitir el acceso, ¿sí? Para justamente hacer posible llegar el mensaje a más personas y que lo disfruten, ¿sí? Porque muchos están leyendo con, por ejemplo, adultos con niñez o adultos solos o niñes, ¿no?, que también están haciendo sus primeras, ¿no?, experiencias con la lectura. Les permite, el material está ordenado por esta cuestión de que tiene que ser como posible poder llevar la lectura solitos, solitas, ¿sí? O bien acompañados con adultos de la familia, de las escuelas, pero para también incentivar, ¿qué cosa? La buena escritura,